Bienvenidos a este 18 seminario de profesores de Derecho Administrativo. El día de hoy tenemos el gusto y por supuesto la satisfacción de contar con nosotros a un destacado catedrático universitario, el profesor Manuel Fernández Salmerón. El profesor Manuel Fernández Salmerón es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. La verdad es que tengo yo aquí un currículum de 71 páginas, así que me va a ser un poco difícil resumirlo, pero algunas cuestiones sí quiero comentar. El profesor Fernández Salmerón se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia y además tiene el doctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia y además ha hecho los cursos de doctorado en su momento por la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? En el programa conocido por muchos de programas actuales del derecho administrativo, ¿no? El profesor Fernández Salmerón tiene una carrera en la docencia universitaria que data desde 1997, coincidentemente el año que estoy yo también en la universidad como profesor, hasta el día de hoy, ¿no? En que comenzó él como ayudante de escuela universitaria y el día de hoy ya es catedrático de universidad desde el año 2019. Coincidentemente también con el año en que... Sí. Bueno, en el caso mío de haber asumido el 2017 el tema de profesor principal, pero bueno, coincidimos en varias cosas con Manuel. Pero lo importante de comentar del currículum del profesor Fernández Salmerón, además de las estancias que ha tenido en Oxford, en Indiana University, ¿no? Es el trabajo académico que ha realizado junto con lo que es la docencia universitaria, ¿no? Entre los trabajos más recientes publicados por el profesor Fernández Salmerón, podemos contar aquellos que tienen que ver con los temas de transparencia, acceso a datos abiertos, ¿no? El tema que va hoy en día a exponer, temas referidos a la administración electrónica, ¿no? Son publicaciones en las cuales ha participado como director de publicaciones y también ha publicado distintos artículos y monografías, ¿no? Así que, por ejemplo, por dar cuenta de uno, junto con el profesor Julián Valero, el trabajo sobre el régimen jurídico de la transparencia en el sector público, es un trabajo que publicó en el año 2014. En el año 2018, un trabajo sobre transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública, que codirigió con el profesor Rubén Martínez Gutiérrez, ¿no? Y así podría dar cuenta yo de otros libros y también de publicaciones en capítulos de libros, en artículos en revistas especializadas, pero me llevaría prácticamente el tiempo que tenemos para nuestro seminario, ¿no? Por supuesto que para nosotros que el profesor Fernández Salmerón se haya integrado en nuestra plantilla de profesores de la maestría en Derecho Administrativo es muy importante por el aporte que supone para la formación en las competencias en materia de transparencia y acceso que nuestros alumnos están recibiendo estos días que él está impartiendo clases. Queremos agradecerle, por supuesto, por la disposición para estar en este 18 seminario y compartir con nosotros ahora el tema de su disertación referida al tema de acceso a los datos. Así que le doy la palabra a Manuel. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí, la verdad, y honrado. Estoy encantado de estar en Perú, que me está encantando, y estoy muy honrado de estar en esta universidad y de haber sido invitado a, bueno, pues a compartir experiencias y conocimientos con otros colegas de Derecho Administrativo, ¿no? Liderados por nuestro compañero Diego, ¿no? Nada más debo decir que bueno, he encontrado en ti pues, una persona, no solamente un gran anfitrión, sino un líder académico, absolutamente, ¿no? Yo creo que eso es un perfil que tienen algunas personas y que no tienen todas, ¿no? No todos los profesores universitarios son líderes académicos. Entonces, bueno, pues yo de lo que voy a hablar es de un fenómeno
no es uno de los grandes temas del derecho administrativo. Yo la verdad es que quiero ser muy sincero, ¿no? Pero sí es un tema importante, es un tema reciente y es un tema que tiene un horizonte de desarrollo probablemente, tanto en el plano jurídico como económico, pues que es bastante prometedor. Y que es, bueno, es un poco el fenómeno de la política de datos abiertos por parte de los gobiernos y destacadamente las políticas de reutilización de la información del sector público. Yo ayer les explicaba a mis alumnos, o a los alumnos a los estudiantes que tuve ocasión de partir, que la transparencia como macrofenómeno, como digamos como continente, como género, acoge, digamos, diversos fenómenos, ¿no? O acoge distintas herramientas. Una de ellas es el derecho de acceso a la información administrativa, es una herramienta clásica, es de hecho, digamos, la primera herramienta que, digamos, podría marcar el inicio de un cambio de paradigma en el Estado democrático, seguramente, ¿no? Porque marca el inicio de un modo distinto de participar en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía, un reforzamiento del principio democrático por caminos o por vías que no eran seguramente las ortodoxas en el momento en el que empezó a surgir el derecho de acceso, pero que busca fundamentalmente, yo también lo decía ayer, ¿no? Sin entrar en interioridades filosóficas, que hay aquí personas que saben mucho más que yo de eso, pero que, bueno, sirve de alguna manera para canalizar políticamente pues esa pulsión constitutiva que tiene el ser humano de conocer todo lo que le rodea, ¿no? En muy buena medida para defenderse de ese entorno, ¿no? Y entonces el derecho de acceso, pues bueno, es una, digamos que en ese sentido tiene un componente de derecho natural también, ¿no? Porque ampara, digamos, garantiza pues lo que viene siendo, como digo, una pulsión, una inquietud constitutiva del ser humano, que es el conocimiento, ¿no? Evidentemente, pues lo hace en un entorno, en un contexto y con unas peculiaridades políticas, ¿no? Bien, pero junto al derecho de acceso existen otras herramientas de transparencia que no buscan la finalidad que busca el derecho de acceso. El derecho de acceso básicamente es una construcción que trata de posibilitar un mecanismo de control cívico del poder, un control difuso que se opondría, digamos, o bueno, complementaría de alguna manera los mecanismos de control concentrado que son más propiamente institucionales, ¿no? Control jurisdiccional, controles parlamentarios, etcétera, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues son un medio para que el ciudadano se involucre también en la gestión de los asuntos públicos. De hecho, hay muchas constituciones que de una manera u otra reconocen ese derecho a participar en los asuntos públicos, no solo mediante representantes, sino también de manera directa, ¿no? Una implicación directa del ciudadano. Eso se ha considerado, pues, en la teoría política moderna como un activo, ¿no? Como un logro más, ¿no? Del Estado democrático. Pero, insisto, junto a ese derecho de acceso que tiene esa teleología propia, ¿no? La del control político del poder, del ejercicio del poder, existen otras instituciones que han nacido pues posteriormente. Otra es la publicidad activa, lo que se llama en el ordenamiento español la publicidad activa, es decir, hay determinadas informaciones que también con esa funcionalidad, con esa finalidad de permitir al ciudadano estar informado acerca de el funcionamiento del aparato público, pues obliga a las autoridades administrativas, en general las autoridades políticas, a tener publicados y actualizados determinadas informaciones. O sea, ya no es un mecanismo reactivo, digamos, como lo es el ejercicio del derecho de acceso, hay que presentar una solicitud y hay que resolverla, sino que hay determinadas informaciones que por defecto tienen que estar publicadas, ¿no? O sea, el volumen de contratación pública que tiene un organismo público, a quién se han adjudicado los contratos, cuál es su objeto, cuál es el importe de adjudicación, etcétera, etcétera. Todo eso, muchas otras informaciones, tienen que estar públicas.
dónde, cómo y con qué condiciones, pues es algo que ahora no procede entrar, ¿no? Pero bueno, pues el ordenamiento, por lo menos el español, pues establece las condiciones para esto. Y un tercer fenómeno, digamos, de transparencia, que es el de que yo voy a hablar aquí brevemente, porque bueno, seguramente pues luego querrán entrar un poco en diálogo, si procede, es el de la reutilización de la información del sector. La información de la que hacen acopio las administraciones públicas tiene un valor no solamente cívico, no solamente desde el punto de vista del mejoramiento, digamos, del funcionamiento del aparato público, en la medida en que lo hace visible al ciudadano, sino que tiene también valor desde otro punto de vista, ¿no? Podríamos decir que la información del sector público es importante desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista cuantitativo. Las administraciones públicas elaboran, reelaboran, gestionan y poseen ingentes cantidades de información, ¿no? Esa es la primera constatación que constituye el primer movimiento hacia la preocupación jurídica y política por la reutilización de la información del sector público. La segunda es la importancia cualitativa de la información del sector público. Junto a esa funcionalidad más propia del derecho de acceso, de la publicidad activa, de tener ciudadanos mejor informados, para que ejerciten de una manera más responsable sus actividades de participación política, enriqueciendo el sistema democrático, se toma conciencia a partir de un determinado momento histórico, finales de los 80, principios de los 90 en Estados Unidos, finales de los 90 en Europa, de que la información del sector público tiene un gran valor económico. Un gran valor económico, ¿vale? Se toma conciencia de que esa información puede constituir un estímulo para la creación de un mercado informativo que permita ofertar a los ciudadanos productos y servicios de valor añadido. ¿Vale? O sea, la información del sector público como un activo empresarial, vamos, si queremos, ¿de acuerdo? Aunque la regulación no está dirigida exclusivamente a una reutilización comercial, sino que se admite también pues, una reutilización no comercial, el valor de la información reutilizable lo es a efectos principalmente comerciales. En la Unión Europea, justo antes de empezar el proceso de elaboración de la primera directiva de reutilización de la información del sector público, que es del año 2003, se encargó una consultora internacional, PIRA, un estudio prospectivo de cuál podía ser aproximadamente el valor del mercado de reutilización de la información del sector público en la Unión Europea. Y entonces, en el año 2000, el valor se calculó en 68.000 millones de euros. Hoy día, con datos actualizados, está cercano a los 300.000 millones de euros el mercado de reutilización. Luego, en el año 2000, ese mercado valía 68.000 millones de euros. Luego, se tomó conciencia de que era seguramente razonable elaborar una norma a nivel europeo, como así fue, la directiva del año 2003, para impulsar la creación, la implementación de un mercado de reutilización de la información del sector público en la Unión. Y eso fue lo que se hizo. Bueno, muy bien, esto está muy bien lo que nos está contando usted, pero, a ver, ejemplos. ¿Qué información tiene el sector público que pueda tener valor a efectos de configurar servicios de valor añadido que generen riqueza? Pues hay muchos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, información meteorológica. Lo normal en los Estados europeos es que la información meteorológica, ya hoy día menos, pero hasta ahora era prácticamente un monopolio, si no de derecho, un monopolio de hecho, de entidades públicas. En España el Instituto Nacional de Meteorología y en otros países europeos, pues organismos públicos eran los que acopiaban y gestionaban y procesaban la información meteorológica en mayor medida. Entonces, la información meteorológica sirve, por ejemplo, para generar servicios de avance meteorológico para
dispositivos móviles. Aseguramiento de cosechas en base a datos meteorológicos. Esto puede parecer una tontería, pero hay muchísimo dinero en juego. Es decir, en base a estudios retrospectivos sobre cuál ha sido la situación meteorológica de una determinada zona, pues eso tiene una incidencia importantísima en el importe de las primas de aseguramiento de las cosechas. Información jurídica. Bueno, la información jurídica es seguramente una de las pioneras en materia de reutilización. Toda la política comercial de bases de datos a partir de textos y resoluciones judiciales y administrativas, con todos los aditamentos que queramos, ¿no? Pues también con doctrina jurisprudencial, etcétera, pues es uno de los ejemplos seguramente más antiguos, ¿no? Los mapas digitales, por ejemplo, ¿no? Servicios de gestión de fletes y de transportes. Y eso es información cartográfica. La información cartográfica es, por lo menos en muchos países, mayoritariamente pública. Sistemas para la mejora de gestión de catástrofes también. O sea, hay empresas que se dedican a partir de datos cartográficos a elaborar aplicaciones o servicios para la mejora de la gestión de catástrofes. Análisis espacial para planificación urbanística. ¿Vale? Y hay muchos servicios de estos por empresas, ¿no? Por ejemplo, datos de ayudas públicas. O sea, esto es información netamente pública. Aquí sí que no hay competencia. La información sobre ayudas públicas es información pública. ¿Vale? O sea, ¿a quién se han adjudicado ayudas públicas? ¿Por qué importe? ¿Cuál es el motivo de interés público que desarrolla el beneficiario de la ayuda o de la subvención? Es algo netamente público. Bien, a partir de esos datos se pueden elaborar panorámicas por sectores sobre políticas públicas europeas, en este caso, en materia de ayudas para optimizar las decisiones sobre emplazamiento de empresas. Yo soy una empresa, yo qué sé, fabrica cerveza. Es una tontería lo que voy a decir, ¿no? Bueno, una gestión adecuada de todas las ayudas públicas que se dan en un determinado ámbito geográfico o geográfico-político al sector al que yo me dedico, pues evidentemente tiene una importancia crucial a la hora de tomar la decisión estratégica de en qué lugar, en este caso de la Unión Europea, voy a emplazar mi fábrica. ¿Por qué? Pues porque en un pueblo de Bélgica que está en una comarca determinada, pues es donde más ayudas voy a recibir para poder fabricar cerveza. Imagino que será una tontería, no creo que nadie dé ayudas a la fabricación de cerveza. O sí, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Vale? Porque la política de ayudas públicas realmente es un arcano, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Y hay empresas que ofrecen esto, ¿vale? Estos servicios. Información turística. Bueno, pues la información turística también es mayoritariamente pública en muchos países, ¿no? A partir de información turística se pueden generar servicios de información turística para móviles, introducción virtual a monumentos, en fin, y todo eso son desarrolladores privados los que lo hacen y lo ofertan en el mercado, ¿vale? Bien, todo el mundo se habrá dado cuenta de que el presupuesto de este cambio, digamos, de la introducción de la institución de la reutilización está netamente ligada a la digitalización de la información. O sea, la constancia y gestión de la información en formatos digitales. ¿Vale? Porque en muy buena medida toda esta información está ligada al desarrollo de aplicaciones, ¿no? Datos de tráfico, pues qué decir de los datos de tráfico, ¿vale? Bien. Cuando tengo que cortar tiempo, muy bien, o sea, no tengas ningún problema en censurarme, ¿vale? No, por favor. Muy bien. Son unas ideas generales, ¿no? Porque hay muchos aristas que tiene el tema, pero un poco para tener una visión de conjunto, ¿no? O sea, incremento de la accesibilidad a la información como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías es un poco el presupuesto de la reutilización, como digo. Y ese presupuesto genera a su vez un incremento de creación de nuevos servicios.
acuerdo? Basados en desarrollo de aplicaciones, básicamente. Bien. Lo esencial que se busca con la normativa de reutilización en la Unión Europea es la creación de un mercado europeo de reutilización, ¿vale? De la misma manera que cuando se aprueban las directivas de contratación pública en la Unión Europea, lo que se busca es crear un mercado de la contratación pública, un mercado único en el que todas las empresas de todos los Estados miembros tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a contratos públicos en cualquier lugar de la Unión Europea en condiciones de igualdad, etcétera, ¿no? De no discriminación, etc. ¿Hay dificultades? Sí, las políticas de reutilización en la Unión Europea tienen dificultades. La dispersión de la información en los estados. Ahí ha habido varias iniciativas para poder, digamos, estandarizar de alguna manera la accesibilidad a la información en toda la Unión Europea. La divergencia de normativa, de ahí que se aprobara la directiva del año 2003. No todos los estados tenían entonces un nivel de digitalización de la información igual. De hecho, seguramente en la actualidad tampoco existe no todos los estados están parejos en esta política de digitalización. Hay países que tienen más información digitalizada y otros que tienen menos. Este es un inconveniente también a la hora de aprobar una norma aplicable a todos los estados. Los costes de traducción, pues eso en un país con una sola lengua o en un entorno político con un solo idioma no es un coste, pero en la Unión Europea pues es un coste con el que hay. El modelo de las políticas de reutilización en la Unión Europea ha sido, de alguna manera, el modelo norteamericano, ¿no? En Estados Unidos, el mercado de reutilización era entonces, en el año 2000, hoy día lo es en mucha mayor medida, era 5 veces superior al de la Unión Europea, ¿vale? Y además crecía mucho. Desde mediados de los 90 hasta el año 2000 había crecido un 30%. ¿Cuáles eran las claves del sistema norteamericano del mercado de reutilización de la información del sector público? Pues probablemente un sistema basado en pocas máximas pero eficaces, ¿vale? La primera es una decisiva ley de información, la Freedom of Information Act, que garantiza el máximo acceso a la información del sector público. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la no existencia de propiedad intelectual gubernamental, de la información gubernamental. Pocas, por no decir casi ninguna limitación al uso y reutilización de la información pública. Y en último lugar, la repercusión a los reutilizadores de precios máximos limitados a los costes de reproducción y difusión de la información. O sea, lo que quiere el sector público no es ganar dinero con las políticas de reutilización, sino recuperar costes, ¿vale? Y este ha sido en buena medida el modelo que ha tomado la Unión Europea en sus directivas de reutilización. La primera fue del año 2003 y la otra es del año 2019, con lo cual está prácticamente recientita. De hecho, ha sido transpuesta al ordenamiento español en muy buena medida en el año 2021. Bien, ¿qué problemas tiene la reutilización? Problemas jurídicos fundamentalmente. Yo voy a enunciar algunos, ¿vale? Y luego pues podemos seguir viendo los que cada uno considere. Bueno, uno de los problemas es muchas veces que la operación que debe realizarse para la obtención de la información consiste precisamente en solicitar el acceso a la información. Ahora comentaré que la política de reutilización, o sea, los modos de obtención de la información son diversos. Uno de ellos es pedir la información a quien la gestiona y quien la tiene en su poder, ¿vale? No es esa la política ideal. La política ideal es la llamada política de datos abiertos. La política de datos abiertos es que la información esté disponible en cantidades masivas, toda la información posible en portales de datos abiertos, ¿vale? Esto ya se está haciendo desde hace muchos años, pero claro, también tiene pues, un problema, que es terminar de digitalizar la información,
pasarla a formatos abiertos y legibles por máquina, etiquetarlos, incorporar los metadatos correspondientes, etcétera, etcétera. Todo esto es una labor ingente. El gobierno español, a nivel nacional, tiene un portal, es interesante la consulta, ¿no? Que es... bueno, luego si podemos, porque no recuerdo de memoria, no sé si es data.gov.es o gov.data.es, ¿no? Ya luego lo vemos. Entonces, el problema que se produce aquí es el de articular de una manera coherente el derecho de acceso a la información pública, tal y como está configurado en sentido clásico, y hacerlo útil a los reutilizadores. Este es un problema que no está del todo resuelto en la Unión Europea. Y por eso, de los dos trabajos que se les han proporcionado a ustedes, uno de ellos versa sobre eso precisamente. O sea, ¿por qué? Pues porque el legislador europeo dice que la obtención de la información a efectos de reutilización, al margen de la política de datos abiertos, consistirá en presentar una solicitud de acceso a esa información conforme a la normativa nacional en materia de derecho de acceso. Pero claro, esto supone en cierta medida mezclar peras con manzanas. Porque el régimen del derecho de acceso a la información pública tiene sentido porque la finalidad que busca el derecho de acceso es el que hemos dicho antes, el control del funcionamiento del aparato público. Por eso existen unos límites, existen unas operaciones a la hora de decidir a quién y qué información se proporciona, como son el test del perjuicio, el test de la ponderación entre el interés público en la divulgación, el interés privado en obtener la información. O sea, hay un proceso de valoración, pero que un proceso de valoración que remite en última instancia a la finalidad propia del derecho de acceso, que es el control del funcionamiento del aparato público, control ciudadano. Entonces, se producen disfuncionalidades, ¿no? ¿Vale? Tampoco voy a detallarlas aquí porque no tiene tampoco mayor sentido. También plantea problemas a nivel de reutilización. O sea, ¿no? Es importante ver que la reutilización no es una disciplina jurídica que esté totalmente cerrada, se le ha puesto un lazo y se ha dejado ahí y funciona de maravilla. O sea, hay problemas aplicativos, ¿no? Plantea problemas, por ejemplo, la definición de qué sujetos públicos o, en su caso, privados están obligados a suministrar información a efectos de reutilización. Problema que no es ni más ni menos que una proyección, si queremos, del mismo problema que existe a efectos de ejercicio del derecho de acceso. O sea, qué sujetos están obligados a proporcionar información. ¿Vale? Y aquí se han ensayado diversas propuestas, ¿no? Inicialmente, la directiva del año 2003 hizo una cosa singular, ¿no? Llevó a cabo un mimetismo con la normativa de contratación pública. Dijo, los mismos sujetos que según las directivas de contratación pública europea están sujetos a las directivas de contratación, esos mismos sujetos, tal y como están definidos en las directivas de contratación, son los que están obligados a suministrar información a efectos de reutilización. Lo que pasa es que la directiva de reutilización introdujo lo que yo he llamado siempre un correctivo funcional. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo están obligados, o sea, solo forman parte del ámbito subjetivo de la directiva de reutilización esos entes definidos a efectos de contratación pública, pero solamente cuando desarrollen misiones de servicio público. ¿Vale? Este es un concepto que introduce la directiva, que introduce complejidad, porque es un concepto jurídico indeterminado y hay que dotarlo de contenido. O sea, cuando un ente realiza una misión de servicio público. Este es un tema importante porque la directiva excluye, a efectos de reutilización, toda la información generada por cualquier ente del sector público obligado por la directiva cuando no actúa en el ejercicio de una misión de servicio público. ¿Esto es razonable? Bueno, pues hasta cierto punto sí que lo es. A cierto punto sí lo es.
¿qué puede tener interés a efectos de reutilización? Pues la información generada por los organismos públicos cuando actúan en su giro o tráfico administrativo, como decía el profesor García de Cerría, cuando realizan una misión, digamos, su misión característica, ¿no? Su función característica. Recientemente, el año 2021, se ha ampliado el elenco de sujetos obligados por la Directiva de Reutilización a las sociedades mercantiles de capital público que operen en algunos sectores, ¿no? Que sean operadores de servicio público, ¿no? En ciertos sectores, agua, energía, transporte, sector postal, sector aéreo, cabotaje marítimo. Todas las empresas públicas que actúen en esos mercados como operadores de servicio público también están obligados por la ley. Se excluyen los particulares. Los particulares, por ejemplo, concesionarios de servicios públicos, no están incluidos dentro del ámbito de la directiva y eso es un elemento por lo menos de reflexión, introduce un elemento de reflexión. He visto con gran agrado ayer, repasando la normativa de acceso a la información pública aquí en Perú, que entra dentro del concepto de información pública a efectos de ejercicio del derecho de acceso a cualquier información que se haya generado por el uso de fondos públicos. Bueno, pues a mí me parece un criterio muy razonable, ¿vale? Y eso evidentemente extiende el universo, digamos, de sujetos que están obligados a proporcionar información, aunque sea indirectamente, ¿no? O sea, la empresa se lo comunica a la autoridad pública al particular. A mí me parece una cosa bastante interesante ese principio, ¿no? Luego me comentaron los alumnos que hay otro latiguillo que dice y que información que sirva de presupuesto a la adopción de decisiones administrativas. A mí eso me parece un criterio limitador, en cambio. A mí eso me parece un criterio limitador porque hay mucha información que no sirve realmente como presupuesto de la adopción de decisiones administrativas. Y es útil. Bueno, lo traslado a mi tema, ¿no? O sea, yo diría, a efectos de reutilización por la información meteorológica no sirve para adoptar ninguna decisión administrativa, de ordinario, ¿vale? Pero en cambio el otro criterio me parece muy útil. ¿Esta información se ha generado usando fondos públicos? Pues bendito sea Dios. Es decir, usted es un beneficiario, por ejemplo, pensemos en empresas privadas que reciben ayudas públicas y generan información, ¿vale? Con el uso de fondos públicos, ¿vale? Esto nos traslada también a otra temática que la hemos abordado en alguna de las publicaciones colectivas estas que mencionabas, que es la reutilización de la información generada en proyectos de investigación académica. Este es otro caballo de batalla. Este es otro caballo de batalla. O sea, información generada con fondos públicos, ¿vale? Información generada con fondos públicos, no hay que olvidarlo. Evidentemente, los derechos de propiedad intelectual, etcétera, son un problema importante, pero es un problema paralelo, si queremos, ¿vale? Un problema paralelo. Bien. Bueno, como les decía, con datos de 2020, el mercado de la Unión Europea, con 28 países, el valor del mercado de reutilización ahora mismo en la Unión Europea está ya probablemente por encima de los 300.000 millones de euros. Con lo cual estamos hablando de un auténtico mercado, o sea, de un sector económico. Y yo creo que ese es, digamos, el principal valor de esta normativa, ¿no? El haber incidido en términos jurídicos sobre un sector realmente que genera riqueza, ¿no? Y en ese sentido, pues es bastante determinante, ¿no? Bien. En el ordenamiento español existen regulaciones sectoriales que concretan algunos aspectos de la disciplina de reutilización por sectores. Por ejemplo, estoy pensando en la información geográfica. Hay algunas normas que regulan, pues, los
costes que se pueden repercutir, el precio que se puede repercutir a los reutilizadores por información geográfica, qué conceptos deben cubrir esos precios, normalmente el coste de generación, de elaboración y de copia en su caso, aunque lo normal es que esos datos estén normalmente en portales de datos abiertos, ¿vale? Pero existen normas que adaptan a determinados sectores. Por ejemplo, también se prevén excepciones, ¿no? O sea, el suministro de información meteorológica es gratuita para determinadas funciones. Y todo eso está previsto normativamente. Los servicios prestados por la Administración General del Estado para protección de vidas humanas, pues la información meteorológica es gratuita, se suministra de manera gratuita a las entidades que tienen esta función. Existen también un régimen especial sobre la información estadística, ¿vale? No nos podemos detener en ella, pero es un tema bastante interesante. Bien. Claro, existen distintos modos de suministrar la información a efectos de reutilización, como decía. Uno, el más primitivo, digamos, es el solicitar la información si ésta no está incorporada a un portal de datos abiertos. Con los problemas que hemos visto de fricción, de articulación con la disciplina del derecho de acceso a la información. Y luego existe otra modalidad. O sea, entre el derecho de acceso y los portales de datos abiertos existe una modalidad intermedia que es el otorgamiento de licencias de uso. ¿Vale? Es decir, normalmente la información que está en portales de datos abiertos es una información que es de uso libre. Se descarga y se puede utilizar por cualquier reutilizador con el alcance que quiera, ¿vale? Normalmente de manera gratuita, o sea, la información que está en un portal de datos abiertos es gratuita, ¿vale? Pero en relación a determinadas informaciones, la reutilización de esas informaciones se somete a una serie de condiciones que se contienen en una licencia de uso, ¿vale? Luego, una condición para poder reutilizar esa información es obtener esa licencia de uso, en la que, insisto, pues se establecen las condiciones de reutilización. Esas condiciones, dice la directiva, tienen que ser claras, justas y transparentes, no deben restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia y no deben ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización. Bien, existe una serie de condiciones que tienen que cumplir los clausulados de las licencias, ¿vale? En principio, la información debe también suministrarse a cualquier reutilizador que opere en un determinado sector. Es decir, cualquier reutilizador que opere en un sector y necesite una información, se le debe suministrar. Se le suministra al operador A, al operador B, al operador C, al que quiera, ¿no? Al que lo solicite. Pero bajo determinadas condiciones, la directiva también permite la suscripción de pactos de exclusiva, ¿vale? En determinadas condiciones. O sea, la regla general es la apertura a todos los agentes del mercado, ¿vale? Pero se admiten los pactos de exclusiva con una serie de condiciones. En primer lugar, que esos derechos exclusivos sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. O sea, un presupuesto para que yo te dé la información a ti y no se lo dé a los demás, es que tú vayas a utilizar esos datos para prestar un servicio que yo considere que es de interés público. Segundo lugar, esos acuerdos de exclusiva tienen que ser transparentes y públicos. Además, esos acuerdos de exclusiva tienen que someterse a revisión periódica como máximo cada 3 años. Cada 3 años tienen que revisarse los acuerdos de exclusiva, constatar o comprobar que permanecen los presupuestos para que se prolongue el pacto de exclusiva o no.
Por ejemplo, un sector que además está específicamente regulado en la directiva son un sector en el que es relativamente frecuente acudir a pactos de exclusiva, son los acuerdos sobre digitalización de recursos culturales. Ahí son frecuentes los pactos de exclusiva porque requieren una gran inversión en tiempo, en dinero, en personal cualificado, etc. Esos acuerdos de digitalización de recursos culturales, la regla general de la directiva es que los acuerdos de exclusiva para esta finalidad no tengan una duración nunca superior a 10 años. Si por razones excepcionales tiene que tener una duración superior, pues se tiene que revisar el acuerdo de exclusiva al 11º año y luego cada 7 años a partir de entonces. Los recursos digitalizados se debe proporcionar al organismo que ha facilitado la reutilización una copia digital idéntica a la original obtenida por la empresa reutilizadora, una copia idéntica de los recursos culturales digitalizados de la misma calidad y características técnicas del original que se queda la empresa, claro, por eso tiene el pacto, ¿vale? O sea, con la misma resolución, formato, gama de colores, todo igual. Con sus metadatos y con los requisitos técnicos de digitalización establecidos en normas nacionales o internacionales de referencia que se hayan hecho constar en el pacto. Y esa copia que se queda el organismo estará disponible a su vez para los reutilizadores una vez que expire el pacto de exclusiva. ¿Vale? O sea, que hay una política, digamos, específica que es donde mejor se visualiza, digamos, un poco el tema de los pactos de exclusiva. Bien, luego existe pues, un proceloso régimen administrativo con una serie de condiciones, con una política de tarifas, aunque ya he dado un poco más o menos cuáles son los elementos fundamentales de la política de tarifas que deben aplicarse a la información reutilizable, el régimen de las licencias, el procedimiento para atender las solicitudes, que es un procedimiento administrativo puro y duro, ¿vale? Un régimen sancionador, una tipificación de infracciones y sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto nos daría para estar hablando seguramente una semana, un par de días seguramente. Entonces, bueno, no les quiero tampoco cansar, he dado una panorámica, por momentos pues un poco heterogénea, pero bueno, espero haber trasladado algo de la problemática de la reutilización de la manera más clara posible. Muy bien, y bueno, ya pues estoy un poco a disposición. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Bien, muchas gracias por tu disertación. Como dices tú, podrías estar hablando mucho más tiempo y nos pasaríamos jornadas enteras probablemente de un tema para nosotros que implica, digamos, un punto de partida para un desarrollo que entiendo necesitaríamos dentro de lo que es nuestro ámbito normativo. Sobre todo porque yo encuentro algunos aspectos que dentro de la problemática que tú has planteado, digamos, a nosotros nos generan también una problemática muy específica, ¿no? Y claro, cuando tú ponías los ejemplos respecto a aquellos servicios de valor añadido que pueden provenir de la reutilización de los datos, y enumerabas y hablabas de mapas digitales, sistemas para gestión de catástrofes, análisis espacial para planificación urbanística, datos de ayudas públicas, ¿no? O información meteorológica que sirve para actividades de telecomunicaciones, de agricultura, ¿no? Lo primero que me pongo a pensar yo es en el principio de subsidiariedad que está en la Constitución nuestra, ¿no? Es un principio que, a diferencia del europeo, y que Alberto lo estudió muy bien y ha publicado también un comparativo de lo que es la subsidiariedad de Europa, de cómo funciona aquí. Nosotros tenemos un principio de subsidiariedad en la Constitución en donde lo que se hace es restringir la actividad empresarial del Estado, salvo que por ley se autorice y se establezca una serie de condiciones para ello. Entonces, cuando yo veo esa utilización, como tú bien dijiste, comercial y con impacto económico que puede tener información que el Estado tenga por sí,
también hay entes privados que producen esa información, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican a hacer, ¿no? Referenciación cartográfica a través de aerofotografía, brindan esos servicios como también los hace, ¿no? Entidades públicas, ¿no? El tema está en cuál es el límite, si es que existe de alguna manera una concurrencia entre lo que el Estado tenga y puede ofrecer y que los privados puedan ofrecer. O sea, yo creo que ese es un primer problema que se podría plantear aquí, ¿no? Porque de hecho es muy sensible el tema de la intervención del Estado en la economía. O sea, yo creo que entendemos de una manera distinta lo que es el pluralismo económico. Y ese es otro aspecto también que me llamaba mucho la atención, ¿no? De cómo sostener ese pluralismo económico aquí, como ustedes sí lo entienden. O sea, para ustedes no hay ningún inconveniente en que concurran en un mercado empresas públicas con empresas privadas en la medida que estén todos dentro del mismo esquema de normas de competencia y respeten la competencia. Aquí eso no es tan así. ¿De acuerdo? Nosotros no es que hayamos avanzado tanto como para entender ese sentido igualitario. Acá siempre se dice que el Estado puede hacer que traslade, ¿no?, una posición que favorezca, ¿no?, al propio Estado y no necesariamente al desarrollo de la empresa. O sea, ya te imaginarás que a lo que nosotros nos ha quedado en la Constitución es toda una, digamos, yo diría así, una suerte de tara respecto a lo que ha sido la intervención del Estado en la economía y hemos pretendido a través del régimen económico limitarla con este principio de subsidiariedad, ¿de acuerdo? Entonces, yo una de las cosas que quería plantearte es esa. Ahora, junto con ello, me queda claro que para ustedes la legislación de reutilización se hace compleja porque, claro, es una directiva que viene de arriba hacia abajo a los países miembros, pero no hay una homogeneidad en el tratamiento de la información a nivel de los países miembros. De hecho, que la directiva es un marco que pretende hacer eso, por lo que tú has comentado, sí, ¿no? Sí. Pero igual no hay una suerte de homogeneidad y probablemente eso es lo que les genera a ustedes ciertas dificultades para tener, digámoslo así, en la idea de mercado único, sí, sí, una circulación como correspondería a la organización que tiene hoy en día la Unión Europea, ¿no? Entonces, esas son dos cuestiones que quería yo plantearte. Y una tercera y última, por supuesto, para que el resto de compañeros también hagan uso de la palabra, es el tema de los centros de información, ¿de acuerdo? Los estados, como el nuestro, como el Estado español, como los estados miembros de la Unión Europea, tienen sus propios centros de información, ¿no? En distintos ámbitos, en distintas actividades, ¿no? Y claro, el tema está, a un centro de información, yo no recurro a recibir información, ¿no?, a través de un acceso a la información pública. Incluso yo tengo que pagar unas tasas, tengo que pagar unos derechos para poder tener acceso. Por ejemplo, mapas cartográficos. Yo tengo que ir y comprar mapas cartográficos. No voy a acceder a los mismos a través de una solicitud de acceso a la información pública. Y ahí está un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que tú hables de datos abiertos, ¿no?, en el esquema del acceso y el derecho de acceso, y otra cosa es que tú puedas tener acceso a información, pero pagando un valor determinado, ¿no? Entonces, quería por favor algunos comentarios sobre esos tres aspectos puntuales, un poco para abrir el diálogo, Manuel. Sí, yo encantado. Yo espero haber entendido bien las tres planteamientos, ¿no? Y si no, pues me corriges, ¿no? Evidentemente, claro, el alcance del mercado de reutilización depende, claro, de presupuestos culturales, jurídico-culturales que tenga cada país, y del espacio que abra a la intervención del Estado o de las empresas privadas en la economía, lógicamente. Yo creo que aún así hay un mínimo, o sea, hay una nuez, digamos, que siempre pertenece al Estado en prácticamente todas las realidades políticas estatales, ¿no? Que es el concepto, o que se reconduce al concepto que he comentado yo antes de misiones de servicio público. Es decir, siempre tendremos una serie de funciones o una serie de informaciones que el Estado genera, las autoridades generan, de manera, si no exclusiva, prácticamente exclusiva, porque están ligadas necesariamente
a una serie de funciones inexpropiables del Estado, digamos. Claro, pero coincidirás conmigo, y perdona que te interrumpa, que ese es un concepto europeo que se introduce cuando se busca superar el concepto de service public de los franceses, ¿no? De cara a la configuración de un mercado único para que, digamos, no existiera una proyección del modelo de servicio público tradicional al ámbito europeo. Entonces, el concepto de misiones de interés público, digamos, no es el ligado tradicionalmente al concepto de servicio público, es un concepto probablemente más amplio. No lo sé, o sea, no lo tengo claro. El concepto de misiones de servicio público, a efectos de reutilización, salvo que yo me equivoque, no está decantado todavía por la doctrina. O sea, es un concepto que está por definir. Como he dicho antes, es un concepto jurídico indeterminado. Existen ciertamente parámetros, elementos interpretativos. Como muy bien has dicho tú, el concepto de misiones de servicio público, más bien actividades de servicio público, es el concepto que empieza a acuñarse en el derecho de la Unión Europea alrededor de la década de los 80, cuando se produce un proceso masivo de privatización de antiguos monopolistas en la prestación de servicios públicos esenciales y la consiguiente privatización de los entes públicos que las prestaban, ¿no? Estoy pensando en las telecomunicaciones, servicios postales, energía. Ahí se produce un boom. Y entonces el concepto de servicio público como actividad reservada al Estado en monopolio y que éste decide puntualmente si lo gestiona de manera directa o si lo gestiona indirectamente, dándolo en concesión a particulares, pues es un concepto que entra en crisis. O sea, el servicio público está evidentemente como tal, está en franca crisis. Yo siempre le digo a mis alumnos que en España prácticamente no existen servicios públicos en sentido francés o clásico. Ya no existen. Existen a nivel local, digamos. O sea, las entidades locales son las principales titulares de servicio público. Pues la recogida y reutilización de residuos sólidos urbanos, transporte público y poco más. Pero todo lo demás son lo que se llama ahora en el derecho europeo servicios de interés económico general, ¿vale? Y dentro de esos servicios de interés económico general, para no dejar esas actividades a la pura dinámica del mercado, pues surge ese concepto de misiones de servicio público. No sé si más o menos ha quedado claro, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, pues habrá que coger los elementos interpretativos que sirvan y traerlos aquí, Pero bueno, es evidente que hay un núcleo, digamos, que no está relacionado con el servicio público, ¿no? De ese concepto, a efectos de reutilización. O sea, yo creo que hay un núcleo que es el del giro tráfico administrativo. Es decir, ¿cuál es la función principal que tiene el Ministerio de Fomento? Construcción de infraestructuras. Bueno, pues la información que se genere en la planificación, gestión, inversión y realización de infraestructuras por el Ministerio de Fomento es información generada en el ejercicio de una misión de servicio público. En un sentido ya que excede este que estábamos hablando. No sé si me explico, ¿no? O sea, quiero decir que es un concepto que es un concepto dinámico, está en construcción, digamos, ¿vale? Pero yo creo que hay un núcleo que es ineludible, que es, bueno, ¿para qué ha nacido esa organización? O sea, ¿cuál es funcionalmente la finalidad que tiene la organización? Pues hacer este bloque de competencias. Para eso ayudan mucho las normas que crean los organismos. La norma que crea un organismo o un órgano, pues le atribuye competencias. La competencia y el órgano están indisolublemente unidas, como decía la Escuela del Servicio Público, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que tirar de norma y ver, bueno, ¿qué hace esta? Pues ese núcleo, digamos, es el núcleo fundamental de la información reutilizable, ¿vale? Y lo que esté fuera de ese núcleo, pues no es información reutilizable. Habrá que ir viendo en cada caso qué está dentro y qué está fuera. Luego el tema de la heterogeneidad, ¿no? He apuntado aquí. Sí, yo te había planteado el tema de la subsidiariedad antes, ¿no? El tema, de hecho, ¿cómo queda, ¿no? El rol del Estado frente a de los privados que tienen actividades similares de producción de información que genera valor económico? O sea, un poco lo que te planteaba, ¿no? O sea, ahí hay una competencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se produce ahí? Porque, claro, al Estado
le cuesta de nuestros impuestos producir información, Sí. a diferencia de lo que sucede con entes privados que se pueden dedicar, por ejemplo, a una actividad de cartografía pura y dura, ¿no? Que sirve para hacer levantamientos catastrales a través de la fotografía, que genera altos costos, Sí. y que no salen de impuestos, sino salen de los capitales de las empresas. Sí. Entonces, claro, si yo vendo un mapa cartografiado a 10 soles y el otro, en cambio, le cuesta producir mucho más porque no tiene, digamos, el fondo del erario público, entonces ahí puede ser que encuentres un problema dentro de lo que es ese mercado al cual tú hacías referencia. Claro, claro, pero esa subsidiariedad... ¿Cómo compatibilizamos eso? Eso, ciertamente, ciertamente. Lo que pasa es que yo creo que esa situación, o sea, esa articulación entre el sector público y el privado, a estos efectos, está íntimamente relacionada con el ámbito dentro del cual se mueva la normativa de reutilización y, por tanto, el concepto de emisiones de servicio público es definitorio aquí. Es decir, si nosotros ampliamos el ámbito de las misiones de servicio público y consideramos que es reutilizable por parte de organismos públicos información que se genera en condiciones equivalentes de mercado por empresas privadas, pues entonces estamos generando una situación de, digamos, de desventaja competitiva para las empresas. Entonces, por eso en la normativa europea, por eso es tan importante definir qué es la misión de servicio público. Porque, y claro, ese es un concepto que habrá que ajustar a cada ordenamiento. Es decir, probablemente en Perú, en el que el sector privado tiene en muchos ámbitos un peso específico mayor, llegando incluso, como bien sugerías tú, a converger con determinados organismos públicos en la generación de información, pues habrá seguramente que reducir el ámbito de las misiones de servicio público. Es decir, que la información a efectos de reutilización nos garanticemos que sea una información que solo y únicamente esté en poder del Estado. No sé si me explico. Sí, sí. Porque entonces sí que estamos ahí generando dinámicas que pueden ser perjudiciales para otros. Es decir, lo que decías tú, ¿no? Es decir, yo llevo 10 años para generar un mapa que me ha costado Dios y ayuda, y de repente este señor, que es mi competencia, va al ministerio y se lo da. Bueno, pues entonces, claro, es un concepto de geometría variable. Yo creo que hay que adaptarlo precisamente a eso, al modelo económico que cada país tenga, entiendo yo. Y luego me hablabas también de lo de la diferencia, ¿no? Sí, bueno, te hice un par de planteamientos más. Sí. Lo de los centros de información. Exacto. Vale. Esto era... Es que no he apuntado la idea, se me ha ido el santo al cielo. O sea, básicamente hay entes públicos que manejan centros de información, ¿no? Donde tú pagas una tasa, por decir, y no vas a recibir información de ahí por acceso a la información pública. Bueno, ¿no? claro. Entonces Claro. Hablamos un poco Claro, de bueno, la pues este es el problema. O sea, este es el problema. Es que el derecho de acceso, tal y como está configurado por los estados, no está hecho para esto. No está hecho para esto. De hecho, el derecho de acceso, como tiene una función de control cívico del poder, pues es esencialmente gratuito. Se refiere a información, digamos, que ya está en poder de la administración pública y está acabada, digamos. Normalmente la información que uno pide a través del cauce del derecho de acceso es una información que está relacionada con la toma de decisiones administrativas, normalmente. Estamos hablando en la reutilización, estamos hablando de un universo distinto, estamos hablando de información que tiene valor económico. Normalmente suelen ser datos. Suelen ser datos. Es decir, suelen ser bytes, digamos, si queremos. Entonces es, digamos, el haber metido la reutilización dentro del molde del derecho de acceso está generando muchos problemas. Y yo he coincidido en algún sitio con algún tratadista europeo sobre esta materia y hemos coincidido. Hace poco en Alicante vino una chica de la Unión Europea y decía lo mismo. Digo, pues bueno, pues esto habrá que cambiarlo de alguna manera, porque no está hecho para eso. Es cierto que hay determinados límites del derecho de acceso que tiene todo el sentido que se apliquen también a la reutilización. Bueno, pues evidentemente, si yo pido una información para reutilización que afecta a la defensa nacional, pues eso es un límite al derecho de acceso, pues lógicamente también habrá que aplicarlo a la reutilización. Pero quiero decir, hay que adaptar esto.
Entonces, sí, ya sé lo que me decías tú, la heterogeneidad en el sentido de que cada estado tiene una regulación distinta. Ahora he cogido el hilo. Bien, ese es otro problema que tiene la normativa europea en materia de reutilización y que yo también he denunciado varias veces. Y es que a mí me llama la atención la falta de contundencia que tiene la Directiva Europea de Reutilización, la falta de imperatividad. ¿Vale? En uno de los artículos, de los capítulos que ha repartido, precisamente yo estoy durante todo el artículo subrayando todas las referencias que hace la directiva a si es posible, si los estados lo consideran. ¿Sí? Y es una falta de imperatividad que contrasta con uno de los términos de comparación que yo creo que son más pertinentes en esta materia, que es las directivas de contratación pública. En las directivas de contratación pública la Unión Europea es inflexible. Inflexible. Y yo me pregunto, ¿por qué si las directivas europeas de contratación son inflexibles, es decir, imponen obligaciones taxativas a los estados? O sea, por ejemplo, ¿qué información tienen que tener reutilizable los estados? La directiva no dice nada. La directiva no impone ninguna obligación sobre el volumen y la calidad de la información a efecto de reutilización. Cada país pues tiene la política de datos abiertos que quiere. Bueno, pues eso contrasta con la exigencia de las directivas en materia de contratación. Cuando las dos directivas lo que buscan es la misma finalidad, es crear un mercado. Un mercado de la contratación pública y un mercado de la reutilización. Pero ahí, por ejemplo, en el tema de contratación pública, ¿no? Hay una incidencia importante, y perdona que se corte, relacionada fundamentalmente, por ejemplo, ¿no? Una licitación para presentar proyectos para un desarrollo, por ejemplo, de puentes. ¿Ok? Claro, el postor que se presenta a esa licitación tiene un alto costo en la elaboración de esos proyectos, sí, de los cuales probablemente sea uno solo el elegido, como corresponde, ¿de acuerdo? La directiva es limitativa del acceso a esa información que la administración ha copiado a través de la convocatoria. Sí. ¿Es limitativa o genera una apertura? Porque claro, aquí ha sucedido que gente por acceso a la información pública accede a propuestas de alguien que le ha costado un montón de dinero hacerlas, claro, aunque no haya ganado el concurso, pero las hacen suyas. ¿No? Entonces, un poco quería que abordes este tema, ¿no? O sea, ¿es limitativa o todo lo contrario? ¿Es aperturista en relación a que se pueda acceder a toda esa información? En realidad, la directiva de reutilización no dice nada sobre esto, o sea, no es nada. ¿Y en contratación pública? En contratación pública sí. Son las directivas de contratación las que establecen los límites que deben imponerse a terceros para acceder a información y a documentación que integra las ofertas de los licitadores en los procedimientos de contratación. Ahí, una de las personas que sabe mucho de eso es Martín Raskin, ha escrito sobre eso. ¿Vale? Y hay bastantes sentencias del Tribunal de la Unión Europea en relación a la accesibilidad y con qué límites por parte de los otros postores en los procedimientos de contratación a información que aportan los licitadores en ¿vale? Hay una regulación en muy buena medida específica dentro de las directivas y es bastante limitativa. Es bastante limitativa. Bueno, tengo para continuar que saludar a los colegas que están aquí esta mañana o esta tarde con nosotros, a quienes están presentes, a quienes están, digamos, en modo virtual, Juan Francisco Rojas, Lucio Sánchez, ¿no? Que nos están acompañando en este momento, y otros de nuestros colegas que se han unido en modo virtual. Está Miguel Ángel, que siempre nos acompaña también, nuestro colega chileno también está por aquí, y algunos otros colegas que están participando en virtual. Pero quiero resaltar que además tenemos a Eduardo Luna y a Marce Águila, que son el director general y director de transparencia de la autoridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que están también en este seminario, y por supuesto, con mucho gusto abrimos el diálogo después de esas intervenciones mías para que podamos todos compartir. Así que les damos el uso de la palabra, estimados colegas y compañeros. Por favor, Eduardo. Muchas gracias, Diego, por la invitación, profesor
Fernández, por su discusión tan interesante. Nosotros teníamos, yo particularmente a partir de sus reflexiones, dos temas, dos preguntas o comentarios que me gustaría tal vez usted pueda desarrollar con más extensión. Uno es en relación a la política de datos abiertos, ¿no? ¿Quién la lidera? ¿Quién la debería liderar en todo caso, ¿no? Aquí hay una, digamos, distribución de competencias. Hay, por supuesto, a decir de la normativa histórica, por así llamarla, en el Perú, que el Archivo General de la Nación, por ejemplo, debería tener un rol más protagónico, incluso en todo el tema de conservación de archivos digitales. Emerge en los últimos años la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, que pretende asumir, si es que no ha asumido ya, un rol de gobierno digital, de confianza digital, pero claro, lo limita su ubicación en la estructura del Estado, ¿no? No es un organismo independiente, autónomo. Entonces, una primera pregunta va por ese lado, ¿no? Si es que hay algún modelo paradigmático en esta materia. Y segundo, compartir también con usted algunos de los problemas que tenemos en la identificación de los sujetos obligados, ¿no? Usted bien ha resaltado el tema de algunos criterios que se han ido desarrollando, tanto por la norma como por la jurisprudencia, en el sentido de que si es que la información sirve de sustento a una decisión administrativa, pues es información pública. Si es financiada con dineros públicos, es información pública. Los problemas en el Perú, yo diría que van por el lado de las empresas públicas, ¿no? Donde hay que ir creando más criterios, como por ejemplo la utilización, las utilidades que pueda generar la explotación de algún recurso público, ¿no? Pese a algunas resistencias, por ejemplo, de alguna empresa pública vinculada a la explotación de hidrocarburos, ¿no? O el tema de la función administrativa delegada, que es otro criterio, que incluye, por ejemplo, a notarios, a colegios profesionales, ¿no? Dan fe pública, permiten el litigio, vamos, por la propia membresía a un colegio profesional, ¿no? Donde ahí también hay resistencias habituales a entenderse como sujetos obligados por la ley de transparencia, ¿no? No sé si a partir de allí podría nos comentar también cómo usted percibe la realidad europea, si se han solucionado estos temas. Y por último, en relación a este listado de problemas que trae la reutilización, ¿no? Usted nos ha hablado, bueno, de varios ejemplos, de información meteorológica, información jurídica, información de datos de ayudas públicas. Y me extrañó, tal vez que usted no haga referencia, porque tal vez no es un problema europeo, a una madura política de protección de datos a este respecto, ¿no? Como se lo digo directamente, ¿no? A nosotros nos puede generar alguna preocupación de la exposición de información jurídica en bancos de jurisprudencia si no hay una adecuada política de anonimización o disociación de datos, ¿no? Que puede afectar indemnidad sexual, libertad sexual, violencia contra menores, o tratándose de ayudas públicas, la ubicación geográfica muy pormenorizada de al menos de alguna localidad que a determinados partidos políticos en momentos de campaña puede interesarles sobremanera, ¿no? No la identidad de las personas que se han visto beneficiadas con ayudas públicas, que es pública claramente, pero en esos padrones municipales en muchos casos se ha expuesto más información de la que debía haberse expuesto, ¿no? Me refiero a la ubicación, me refiero a profesiones, temas de salud, ¿no? Entonces, quería preguntar desde su perspectiva si es como consecuencia de una madurez europea en esta legislación de protección de datos, que usted no lo entiende como un riesgo, ¿no? En materia de reutilización, ¿no? Sobre esos temas, no sé si nos puede hacer algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, porque son cuestiones muy interesantes. O sea, son preguntas que van directamente a temas clave. Bueno, yo así, a bote pronto, voy a intentar aportar un poco mi visión en relación a los 3 o 4 cuestiones que me hablan. Bien, ¿a quién debe corresponder el liderazgo político? Porque esto es una cuestión de liderazgo político, como en cualquier operación de transformación verdaderamente relevante en la administración pública.
o hay voluntad política o verdaderamente no se va a ningún sitio. Entonces, yo le puedo contar cuál es la experiencia que se ha vivido en España, ¿vale? Porque yo del mercado de reutilización conozco sobre todo el mercado español, ¿no? En España, y yo creo que ha pasado en buena medida en los demás países de la Unión Europea, ha habido, digamos, vagones locomotora y vagones no locomotora, ¿no? Es decir, el desarrollo del mercado de reutilización, por ejemplo, ha partido de experiencias o de iniciativas sectoriales, fundamentalmente, ¿no? Estoy pensando en la información meteorológica. O sea, digamos, ese ha sido uno de las locomotoras de la reutilización, ¿vale? Eso no significa que luego toda la política de datos abiertos pues haya superado con creces pues toda este tipo de iniciativas particulares. La información estadística también ha sido de gran utilidad para muchas empresas, ¿vale? ¿Qué es el ideal? No lo sé, porque verdaderamente más que hablar de mercado de reutilización, habría que hablar de mercados de reutilización. Es un sector muy heterogéneo, ¿vale? Los servicios que se pueden ofertar y los tipos de información de las fuentes de las que pueden ver las empresas son múltiples. Yo creo que lo ideal en un país es que esto sea un compromiso político que se adopte en el vértice del sistema. Eso es lo que yo creo. O sea, una verdadera política de datos abiertos tiene que ser una decisión. Bueno, seguramente lo ideal sería que se adoptara por el Parlamento y sea un instrumento legislativo, pero si no, debe ser el Consejo de Ministros, debe ser el Ejecutivo, el órgano ejecutivo máximo el que la promueva. Y en el caso del Estado, en España, pues ha sido el Gobierno. La política de datos abiertos y el portal pues, ha sido una decisión gubernamental. Evidentemente, España es un país con un alto grado de descentralización territorial, entonces las comunidades autónomas tienen sus propias políticas de datos abiertos. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, la directiva es poco exigente en cuanto a establecer un suelo mínimo, ¿no? La directiva es cierto que habla de unos datos, los que llama datos de alto valor, ¿vale? Pero que están por definir. Ahí ha habido unas consultas por parte de la Comisión Europea, a través de los cuales se han hecho unas macroencuestas a los ciudadanos de la Unión Europea para identificar cuáles son los sectores o los tipos de datos que podrían tener ese alto valor, ¿vale? La propia directiva, de hecho, define que son datos de alto valor, pues datos que sirven para la prestación de servicios de gran interés público, etcétera, ¿no? Pero están por definir, ¿vale? Es un proceso que está por determinar cuáles son esos datos de alto valor. Y esos datos de alto valor, una vez que estén determinados, sí que se les exigen pues, unos determinados formatos, un suministro o una disponibilidad muy abierta, etcétera, ¿no? Pero insisto, no está, es un tema que está por definir todavía. Llevamos mucho andado sobre la reutilización, pero el mercado todavía no está ni mucho menos maduro en Europa, ¿vale? Esa es un poco mi visión del asunto. Habla usted cuál es el alcance subjetivo de los deberes de reutilización. Empresas públicas. Bueno, lógicamente, ¿no? Las empresas públicas, ya he dicho que la directiva de reutilización solamente se aplica a personificaciones privadas de capital público en la medida en que tengan la condición de prestadores de servicio público. O sea, de entidades de capital público que en determinados mercados liberalizados operan como elemento corrector de la dinámica de mercado, ¿vale? Son los llamados operadores públicos en mercados liberalizados. Por ejemplo, el servicio postal es un servicio liberalizado en Europa, ¿vale? Pero hay un prestador de servicio público en España y yo creo que lo hay pues, en todos los países de la Unión Europea. Bueno, saben eso mucho. Correos y Telégrafos es el prestador de servicio público postal, del servicio postal universal, que es como se llama en España. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que determinados servicios que no atiende el mercado los tiene que atender. Bien, entonces, como digo, la directiva de reutilización involucra, es decir, introduce dentro del ámbito subjetivo de la directiva como sujetos obligados a proporcionar información reutilizable a estas empresas de capital público que operan en mercados liberalizados y realizan funciones de servicio público. Pero a ninguna otra. ¿A mí me parece criticable eso? Creo que sí.
Creo que sí. Yo creo que ahí el criterio utilizado por la legislación peruana es mucho más razonable. Es decir, hay muchísimas empresas públicas que no operan como prestadores de servicio público en mercados liberalizados que han generado información muy valiosa con recursos públicos y que no tiene demasiado sentido que no sean reutilizables. Ojo, porque aquí volvemos al mismo fenómeno que estaba hablando antes Diego. Es decir, claro, me dirán algunos, muy bien, pero es que en Europa las empresas públicas pueden operar en el mercado. Es cierto, pueden operar en el mercado. Entonces, si les obligas a proporcionar información reutilizable, estás introduciendo una desventaja competitiva para esas empresas. Bien, de acuerdo. Cuando eso se produzca, bien, pues no, de acuerdo, estamos de acuerdo en que no procede. Pero hay empresas públicas que generan información y que no operan en mercados liberalizados como prestadores de servicio público y tampoco compiten con otras. O sea, son en sociedades mercantiles que realizan unas funciones prácticamente exclusivas del Estado. ¿Vale? No son muchas, de acuerdo, no son muchas. Pero estoy pensando, por ejemplo, hay una empresa en España que se llama Enresa. Yo creo que Enresa es una sociedad mercantil, pero bueno, ahora mismo estoy hablando de memoria. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, me parece que es. Sociedad anónima. Es una empresa estatal. ¿En qué mercado actúa, en qué mercado liberalizado actúa Enresa? Bueno, seguramente no. ¿Es información que puede ser útil? Podría ser útil. Digo que es un ejemplo al azar, que a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero no es ni una empresa que opera en el mercado, ni una empresa pública que realiza actividades de servicio público. Es un tema a desbrozar, a estudiar, pienso. Y luego me habla de los colegios profesionales, interesante, ¿no? Colegios profesionales no están incluidos en la directiva de reutilización. Sin embargo, sí están incluidos en la ley española de acceso a la información pública, como sujetos obligados a suministrar información. Pero solamente, esto sí se empeña mucho la ley española en insistir en ello. O sea, los colegios profesionales, en general las corporaciones de derecho público, como se llaman en el derecho español, están sometidas a la normativa de derecho de acceso solamente en la medida que ejerzan funciones públicas o ejerzan potestades administrativas, ¿no? Esto, como decía también el maestro García de Enterría, de una manera muy gráfica, decía los colegios profesionales, por ejemplo, ¿no? Son el paradigma, digamos, de las corporaciones de derecho público, son administraciones públicas secundum quid, es decir, dependiendo de lo que hagan. Si realizan una función o ejercen una potestad reconocida como una potestad pública en la ley, pues entonces actúan con sometimiento al derecho administrativo y entonces pues la información que se genere en esa actividad pues será accesible, ¿no? En el resto de su actividad no, actúa como un ente privado asociativo, digamos, si queremos, ¿no? No lo es propiamente, pero sí, sería más o menos una actividad privada. No sé si más o menos. Y luego, claro, entonces, mi pregunta es, ¿los colegios profesionales por qué no están a efectos de reutilización? ¿Hay información reutilizable que generen los colegios profesionales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay información útil que se podría... si queremos, también en el ejercicio de una misión de servicio público, cojamos el mismo bisturí, pero seguramente en el ejercicio de esas funciones hay información que es valiosa, ¿no? Para el mercado reutilizable. Yo no hablo de la protección de datos porque efectivamente la he dado por supuesto, ¿vale? O sea, la directiva de reutilización y la ley española de reutilización en consecuencia es taxativa, está salpicada de referencias muy radicales a que nunca, bajo ningún concepto, la información a efectos de reutilización puede contener datos personales ni afectar a través de procesos de ingeniería informática a poder pues levantar el velo de la anonimización o de la
o de la disociación, ¿no? Como se llama también muchas veces, y por tanto, pero hay trabajos sobre esto, o sea, no es un tema tampoco cerrado. En el primer trabajo que yo colaboré, de los dos trabajos que se le han proporcionado, uno es del año 2000 algo, 2003 o 2004, ese fue el primer libro que se escribió en España sobre reutilización, y ahí ya hay un trabajo sobre reutilización y protección de datos personales. O sea que, bien, claro, hay que saber cómo se generan las políticas de disociación, en la anonimización desde el diseño, porque si estamos hablando sobre todo de políticas de datos abiertos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el introducir algoritmos o determinados programas pues puede reidentificar o reubicar determinadas informaciones sensibles, como muy bien dice usted. O introducir sesgos. Claro, y introducir sesgos, por supuesto. Incluso la pseudonimización ni siquiera garantiza la identificación total. En muchos casos no, claro. Efectivamente. Tenía una pregunta Alberto Cairán-Forma. Adelante, Alberto. A ver, yo coincido en que hay que explorar el tema del ámbito subjetivo, ¿no? El tema de las empresas, por ejemplo, u otros sujetos, ¿no? En el caso de las empresas en el Perú, ya el caso de Petroperú, Banco de la Nación, empresas que están en el sector eléctrico, que están en sectores en competencia, creo que hay que identificar, ¿no? ¿Qué datos podrían estar bajo esta lógica de política de datos abiertos? Porque sí advierto que podría generarse un tema de competencia desleal respecto de las empresas que participan con ellas en un mercado liberalizado, ¿no? Y aquí en nuestro país, y esto conecta con mi pregunta, ¿no? Lo señalaste al final, la política de datos abiertos y el tema de protección de datos personales, que en nuestro país se está construyendo. O sea, todavía la institucionalidad respecto de quién lidera y quién es el que debe tomar este tipo de decisiones está yo diría, en una etapa de inicio, ¿no? Y la pregunta que tenía, que en Europa creo que está solucionado el tema, es ¿qué se hace, por ejemplo, cuando hay entidades que llevan a cabo procedimientos sancionadores? Por ejemplo, Indecopi, en temas de mercado, libre competencia, protección al consumidor. En el cumplimiento de una función administrativa, inicia procedimientos y concluye con sanciones que pueden ser discutidas en el Poder Judicial. No obstante, esta es información pensando ya en un mercado de reutilización de datos, ¿no? Que no existe acá. Esa información creo que está en una zona gris entre el dato personal y esta política de datos abiertos, ¿no? Entonces, respecto de todo el tema sancionador como ejercicio de la potestad que tienen las administraciones públicas, en política de datos abiertos y datos personales, ¿qué tenemos o qué tienen en Europa y concretamente en España? ¿Hay algún lineamiento que podría servirnos aquí para lo que se viene en Perú, ¿no? Vamos a ver, en España, en principio existen límites previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dificultan el acceso, o sea, el que se otorgue acceso frente a una solicitud en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a datos relativos a la imposición de sanciones. ¿Vale? Hay varios límites, uno de ellos es la protección de datos, característicamente, ¿vale? Porque los datos relativos a infracciones administrativas pues son datos que operan como límite a las solicitudes de derecho de acceso. Salvo, lógicamente, que el legislador haya establecido otra cosa. Si el legislador ha dicho que las sanciones en una determinada materia se tienen que publicar y tal, pues bueno, pues entonces son públicas. Entonces, si son públicas ya no generan un problema desde el punto de vista del derecho de acceso. Pero
¿Vale? Esa es la situación desde el punto de vista del derecho de acceso. Desde el punto de vista de la reutilización, yo no veo ningún problema para que haya reutilización de información sobre sanciones. Ahora bien, hay que garantizar un procesamiento conveniente de esa información para que no exista ni rastro de afectación al derecho a la protección de datos. Pero a efectos de reutilización, por lo menos en la normativa no existe que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa. Tengo aquí la ley, pero claro, que yo sepa no hay un límite particular, ¿vale? Entonces, yo creo que en la política de datos abiertos puede afectar perfectamente a la imposición de sanciones. Ahora, tiene que gestionarse esa información de manera que garantice totalmente la protección de datos. Y si no, esa información no es reutilizable. Se pueden generar las correspondientes responsabilidades. No sé si más o menos. Sí. Tenemos una pregunta del profesor Juan Francisco Rojas, que está en virtual, y luego le doy la palabra a Miguel Ángel Reyes. Adelante, Juan Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Profesor Fernández, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo quería aprovechar simplemente para transmitir una idea con relación a lo que acaba de mencionar nuestro amigo Alberto Cairampoma. Ya digo abiertamente, Indecopi difunde sanciones que no están firmes, sanciones que no han cumplido todavía con colocarse en la situación de definitivas en el ámbito administrativo, que sería un escenario en el que realmente ya se podrían difundir, porque incluso hay hasta un registro de sanciones impuestas. Y no hay ninguna norma que le faculte hacer difusión de sanciones en primera instancia, lo cual es una transgresión al principio de reserva en materia sancionadora. Y esta es una discusión abierta. Yo estoy dispuesto a discutir con cualquier funcionario de Indecopi que nos diga cuál es la norma que le faculta difundir sanciones administrativas que no han terminado. Eso simplemente como comentario, como un tema para tenerlo en cuenta a raíz de la interesante intervención de Alberto. Pero ahora, profesor Fernández, yo quisiera plantearle un problema que hemos vivido recientemente en el Perú y que tiene estos matices de la interpretación que pueden ser interesantes para la reflexión y el debate. El Congreso de la República acaba de terminar, por ejemplo, un proceso de selección de candidatos, un concurso de mérito de candidatos para la elección de miembros del Tribunal Constitucional. En ese concurso, el Congreso ha realizado acopio de información personal de estos candidatos. Información financiera, información de antecedentes policiales, antecedentes penales, información psicológica, información familiar. La Contraloría General de la República, incluso de todos estos candidatos, ha realizado algunas observaciones en cuanto a su patrimonio, a la transferencia de bienes, etc. Es decir, durante el concurso se ha hecho un acopio de información personal relevante de todos los candidatos, no solo de los finalistas, ni mucho menos de los electos. Bueno, resulta que un buen ciudadano se presenta al Congreso y le dice, siendo que el concurso es un concurso público para una de las más altas magistraturas en el Estado peruano, yo quiero acceder a esa información. El Congreso de la República, creo yo, con un criterio de prudencia, le dice, oiga, pero esta es información personal, esta es información producida para el concurso, esta es información que le pertenece al candidato y que el candidato no necesariamente autorizado sea difundida. El buen señor se va a la autoridad de base de datos peruana y la autoridad de base de datos peruana le ordena al Congreso entregar la información bajo el concepto de información de acceso público.
Me gustaría conocer un poco su opinión sobre los problemas que están detrás de este caso, que además es un caso no resuelto y es un caso que todavía se está discutiendo en la opinión pública y en los espacios académicos. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, me pone usted en un aprieto, ciertamente, porque es un caso complicado. Es un caso complicado porque aquí tensionan pues, los principios tradicionales que tensionan en el mundo de la transparencia, ¿no? O sea, un interés público indudable en el conocimiento de esa información, la protección de datos, incluso datos que en el ordenamiento europeo, español, se llaman datos especialmente protegidos, datos sensibles, porque pues, algunos hacen relación pues, casi a la intimidad, si me apuran, ¿no? O sea, es un tema difícil de resolver. ¿Vale? Difícil de resolver de buenas a primeras. De hecho, en casos, no voy a decir casos similares, porque yo un caso tan peculiar como este no lo había visto, sobre todo porque está muy arriba en la pirámide política, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, en casos similares, parecidos, solo parecidos, sobre todo procedimientos de acceso al empleo público en España, sí, oposiciones, etcétera, pues hay una, yo no digo una jurisprudencia tanto, pero sí las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano que resuelve las reclamaciones en materia de transparencia a nivel nacional, pues es un poco oscilante, ¿vale? Es un poco oscilante en relación al alcance de la posibilidad de obtener información obrante en los expedientes, en procedimientos de concurrencia competitiva. Es decir, insisto, es difícil de resolver. Sí le puedo decir que en España, en procedimientos de acceso al empleo público, la regla general es que solamente se permite el acceso al expediente, a la baremación, a la valoración, a las pruebas realizadas en un examen público o en un procedimiento de selección público a los demás candidatos, no a terceros, en principio. Eso mientras el procedimiento se está tramitando. Cuando el procedimiento concluye, bueno, pues ahí entramos ya en que cualquier tercero puede presentar solicitud y entonces, pues nada, el órgano administrativo tiene que ponderar esa solicitud en base a los límites que establece la ley de transparencia. Pero en principio, mientras el procedimiento está in itinere, digamos, solamente puede acceder otro candidato. ¿Vale? Eso es lo que le puedo decir con carácter general. Yo no sé si este procedimiento se ha terminado o no. Está concluido. Pues nada, hay que verlo. Ahora, también les digo, quiero decir, en ese caso sería una solicitud de acceso a la información pública pura y dura. Entonces, si es una solicitud de acceso a la información pública pura y dura, en el ordenamiento español habría que aplicar los límites que prevé la ley. Uno de los límites es la protección de datos. Y si hay datos especialmente protegidos, como parece que hay aquí, pues habría que aplicarlo, ¿no? Y teniendo claro que la protección de los datos especialmente protegidos, esos datos sensibles, infracciones penales, salud, vida sexual, etcétera, etcétera, ideología, religión, creencias, etcétera, son una barrera absoluta frente al derecho de acceso. O sea, ahí ya no hay posibilidad de ponderación por el órgano. ¿Vale? Muy bien. Pero entiendo que es un tema, vamos, para cogerlo con pincitas porque es muy interesante. Así es. Bueno, ha pedido la palabra también el profesor Miguel Ángel Reyes, de la Universidad de Concepción, que está desde Chile, así que está en virtual. Adelante, Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, buenas tardes, profesor. Excelente charla, muchísimas gracias por la invitación, Diego, y por la charla, don Manuel. Y quería preguntarle un tema que puede ser un poco menor, pero en la práctica puede ser interesante, que es si, conforme a la normativa europea, y particularmente la española, hay requerimientos de fedatarios, por ejemplo, o de certificaciones de que la documentación corresponde a su original.
considerando esta fuente como abierta o disponible permanentemente? La verdad es que no tengo ni idea. Sinceramente, muy buena pregunta. Sí le puedo decir que la emisión de un certificado no puede ser solicitada eficazmente, claro. No puede ser solicitada a través del ejercicio del derecho de acceso. Porque un requisito, o sea, en la definición de información accesible, la legislación española de derecho de acceso, una de las condiciones que tiene que tener una información para ser accesible es que ya exista. ¿Vale? Eso está unido a una serie de causas de inadmisión del ejercicio del derecho de acceso, pues que la información para poder ser suministrada requiera operaciones de reelaboración, etcétera. Está relacionado con eso. Pero la administración no tiene que producirla. Claro, exacto. Entonces la información ya tiene que existir. ¿Y qué es lo que ha dicho el Consejo de Transparencia? Pues que si usted me pide un certificado, me pide algo, me pide un acto futuro. Es decir, básicamente me pide un acto de constancia, de conocimiento que yo tengo que realizar, aunque se base en información de la que ya dispongo, ¿no? Entonces, en definitiva, en España por lo menos y de momento, porque todo esto también es un poco temporal siempre, pero de momento no puede proporcionarse mediante el ejercicio del derecho de acceso un certificado que acredite ninguna circunstancia. No sé si iba usted por ahí. Lo que me ha... No, vale. Pues entonces no lo he entendido yo bien. La pregunta era básicamente si en base a base de datos abiertas, pensamos del Estado, Sí. se requería que hubiese algún tipo de certificación que dijera en el fondo que esa información correspondía a la que estaba en la base de datos oficiales, a efectos de poder, pensemos un código QR o un código de barra, una certificación de ministro de fe o algo por el estilo, que esa información es la que está en la base de datos respectiva. O sea, la disponibilidad, si hay, digamos, una constancia de que cierta información efectivamente está en el esquema de datos abiertos, ¿o no? Sí, claro, hay un organigrama, digamos, hay un árbol en el que se especifican por materias todas las informaciones que están disponibles. No tanto un certificado cuanto un esquema, sí. Lo que hay es un esquema en el que por materias y por conceptos hay un tesauro, digamos, en el que se articula toda la política de datos abiertos, todas las materias en las que hay información pública. No sé si también lo he entendido bien. Muchas veces yo estaba pensando básicamente pensando en que se podían ocupar en juicio, por ejemplo, o en un procedimiento administrativo. Era interesante. Claro. Sí. Más la información tiene que ir acompañada de los metadatos correspondientes y, bueno, está elaborada para que sea identificable como información pública. Eso era. Muchísimas gracias. Nada. Sí, Manuel, yo, frente a las preguntas y también un poco tratando de rizar el rizo con lo que comentaba Alberto y su intervención y en la pregunta que te hizo, a mí me preocupa en todo ese aspecto algo muy puntual y es lo siguiente. Yo creo que hay claridad que durante el desarrollo de un procedimiento sancionador, vuelvo a ese tema, ¿no? Mientras no hay una decisión, mientras no haya una instancia final, ¿no? Salvo que la ley lo diga, tienen que haber restricciones al acceso a todo lo que sobre el expediente. Lo único que puede hacer son las partes, punto. Desde mi punto de vista, ¿no? Y la norma también te establece esto, nuestra norma nacional. Pero terminado el expediente, llegada a la primera, segunda instancia y probablemente con proceso judicial de por medio, con sentencia de contencioso administrativo, queda un documento en el que el acervo informativo no parte solamente con la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, sino que probablemente, y eso es lo normal, indudablemente por la legalidad, ha derivado de la existencia de un informe de supervisión que ha sido desarrollado por un ente público administrativo en base a información que ha recogido, en base a información que ha sido proporcionada por el propio administrado. Imagínate tú que una entidad administrativa hace una fiscalización en materia ambiental a una planta de concentrados, ¿no?
pone en cuestionamiento ciertos procedimientos, ¿no? Indudablemente esta planta presenta información, aporta información, es información en donde hay secretos industriales, ¿no? Procesos, ¿no? Aspectos que tienen que ver con propiedad y lógicamente dentro del ámbito comercial de la empresa. La pregunta es, si es que ese procedimiento ha terminado, ¿no? Podemos establecer una restricción para ese acceso, distinguiendo muy bien aquello que viene y tiene su origen, ¿no? En el ámbito de fiscalización de aquello que se ha actuado en el ámbito sancionador puro y duro. No sé si me dejo entender. Totalmente, totalmente. Pero es que además es rigurosamente así. Es rigurosamente así. Es decir, la información, esto es un problema que se ha superado, yo creo que, o sea, ha sido consecuencia de un progreso en la manera de abordar el derecho de acceso a la información pública, porque se han superado conceptos que antes eran confusos, ¿no? Acceso al expediente, ahora ya no hay acceso al expediente, hay acceso a información pública. Entonces, digamos que se ha aplicado una lupa, un microscopio, al objeto del derecho al acceso. De manera que cada ítem que se solicita es escrutado desde el punto de vista de los límites, ¿vale? Pero cuando dicen, no, acceder a un expediente, oiga, mire, en un expediente hay muchas cosas. ¿Cómo que acceso a un expediente? El siguiente paso fue acceso a documentos. Bueno, pues un documento también puede contener información de muy variada naturaleza. Y puede haber aspectos que sean accesibles y otros que no lo sean. De ahí nació el famoso acceso parcial. Pues puede usted acceder a una parte del documento, pero no a otra, ¿vale? Bien, ahora se habla de acceso a la información pública. Entonces, el acceso a la información pública conlleva que respecto de cada ítem informativo, digamos, cada concepto informativo que se solicita, se realice un escrutinio para ver si se cumplen o no los límites. Y lo que tú acabas de decir es característico, o sea, si yo he suministrado informaciones sobre las técnicas disponibles en el funcionamiento de una planta del tipo que sea, que tiene, bueno, pues su funcionamiento tiene repercusiones ambientales, y he tenido que proporcionar información, porque además la ley me obliga a los inspectores, etcétera, etcétera, pues esa información puede que no sea accesible. Si verdaderamente pues, contiene un secreto comercial o contiene alguna patente protegida por la normativa de propiedad industrial, que son además límites típicos en el acceso. Pero está claro que tiene que haber ese escrutinio, como tú dices, con lupa. Es decir, claro, pones el microscopio ahí y tienes que ser muy riguroso en separar una cosa de la otra, independientemente de que lo que esté detrás es el acceso a aquello que ha generado, ¿no?, el procedimiento sancionador en su momento. Exacto. Okay. Es decir, primero usted tiene que detallar la información, es que eso también es una carga que tiene el solicitante, porque si no, también nuevamente estamos ante una causa de inadmisión a trámite, ya no de desestimación, sino de inadmisión a trámite de la solicitud, cuando lo que se pide es excesivamente genérico. La ley de transparencia lo dice claramente. No, yo quiero acceder a toda la información relativa a la sanción que le han puesto a esta empresa. Ya, lo que pasa es que nuestra Constitución tiene un texto muy abierto, desde mi punto de vista, y que si bien es cierto, la ley de transparencia, dentro de lo que son sus excepciones, ha buscado de delimitar, ¿no? Creo que prima mucho la interpretación tan amplia que le dan al ejercicio del derecho. Y eso a mí me preocupa en general, ¿no? Porque por lo que tú dices, lo que acabas de señalar hace un momento, ¿no? O sea, a ver, el solicitante, ¿no?, si bien es cierto, no tiene que poner ninguna justificación, si hay que delimitar hasta dónde puede acceder en la medida en que tiene el derecho, pero el hecho de establecer excepciones no significa que el derecho no lo pueda ejercer, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la lectura que se le da al precepto de nuestra Constitución, que es tan amplio, supera mucho incluso los límites que la propia ley de transparencia y acceso han establecido como excepción. Ya. Sí, no sé si en España ha pasado algo así. Bueno, yo la lectura que hago de la disciplina de este tema en España es que efectivamente el derecho al acceso es un derecho constitucional, no es un derecho fundamental, menos de momento. Yo creo que tampoco debe serlo, es mi opinión particular.
más que nada porque hay un artículo que reconoce el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, que es más o menos el trasunto del derecho de acceso a la información pública, que está muy lejos sistemáticamente de donde están los derechos fundamentales. Bueno, eso es otra cuestión. Pero digo, hay un reconocimiento constitucional del derecho, eso significa que hay la legislación que desarrolla el derecho de acceso es una legislación, y así lo ha dicho el Consejo de Transparencia y la jurisprudencia, en la que rige o prima el principio de favorable al acceso, eso es indudable. Y ese principio favorable al acceso no tiene nada que ver con que existan límites al acceso, porque existen otros valores constitucionales y otros derechos que entran en conflicto. Esto es una cosa que pasa en todos los ordenamientos todos los días, ¿no? Lo único es que ese principio favorable al acceso se proyecta sobre la aplicación práctica de los límites. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tienen que aplicarse proporcionalmente, de que los límites al derecho de acceso tienen que aplicarse, interpretarse restrictivamente y alguna otra consecuencia más, pero no que no existan límites. Es una cosa... Es más, yo lo estoy explicando ahora a vuestros alumnos, ¿no? De toda mi exposición estos 2 días, o 2 días y medio, un 70% o un 80% va a consistir en la explicación de los límites. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque un ordenamiento que no tiene límites al derecho de acceso no solamente es irreal, sino que pone en peligro otros derechos fundamentales, incluso la supervivencia misma del Estado. Estoy pensando que hay límites que son muy razonables. De hecho, yo, mirando la ley peruana, la leía un poco en diagonal, ¿no? Pero me di cuenta de que de los límites que tiene, la mayor parte están relacionados con la seguridad nacional y la defensa, ¿no? O sea, bueno, es un tema también muy interesante, pero quiero decir, pues ese es un paradigma, ¿no? de límite que aunque se interprete restrictivamente, pues tiene que ser un límite al derecho a la información. Quiero información sobre el emplazamiento de todos los misiles tierra-aire. Bueno, pues mire usted, oiga, ¿vale? Muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna intervención. Bueno, no es así, quisiera agradecerte, Manuel, Ha sido un placer compartir con nosotros, por esa generosidad de darnos una charla tan interesante, de un tema que creo que motiva a estudiarlo, a profundizar, y por supuesto agradecer a los colegas, a Eduardo, también a Marcia, son funcionarios que están aquí también compartiendo con nosotros, y creo que es importante también esa articulación entre la academia y los funcionarios para que participen de este tipo de seminarios, y por supuesto muy agradecidos contigo por esa generosidad nuevamente. Muchas gracias. Encantado. Y gracias a todos y a todas por su participación, a quienes están aquí y a quienes nos han acompañado virtualmente. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias.